A ver, ahí está. Les dejé algunas cositas de Excel, entre ellos los de formatos condicionales. Me había olvidado, me acordé hoy, de prepararles una especie de tutorial, por si alguno lo quiere utilizar. Es bastante interesante, ¿eh? Y no es tan complicado. Por ahí cuesta darse un poco cuenta de lo que hace la función, pero es utilizable y por ahí le da un toque, una terminación más adecuada a algunas tablas. Ahí yo les dejo un ejemplo, después mírenlo, cualquier cosita me van diciendo, pero creo que se entiende bien. Lo que les decía respecto a los prácticos, veo que en algunos casos vienen bien con los prácticos, pero por ahí me falta uno perdido en el medio. O porque no lo subieron, o porque lo subieron y yo le hice alguna observación y no me las corrigieron. Les he tratado de mandar, además de los comentarios, algún mensajito individual a alguno de los integrantes del grupo. Normalmente al primero que me aparece en la lista. Fíjense, después revisen esos comentarios y por ahí son correcciones sencillas. Porque si no va a llegar el miércoles que viene, perdón, el viernes que viene y cierro con lo que tengo. Una lástima. Por ahí con alguna pequeña corrección queda bien. Así que la recomendación de todas estas clases ha sido siempre medio repetida, que miren los mensajes, que miren las correcciones. Suelen ser correcciones sencillas, no son grandes cosas. Sobre todo me pasó mucho con la corrección de qué es dato y qué es información, que es una tabla que vimos como 50 veces. Es una lástima que la tengan mal. Primero porque la charlamos, la resolvimos en clase y la hemos recontracharlado. Y después que les puede quedar como control, así como si alguna vez tienen alguna duda, mirar la tabla esa para hacer la diferenciación entre dato e información, creo que te puede aclarar. Entonces, a los que le hice alguna corrección sobre esa tabla, háganla bien, déjenla correcta, la tabla. Así no, porque eso es fácil de corregir, es cambiar una crucecita de lugar. Eso por un lado. Y después, por otro, lo que les decía, el tema de algunos prácticos que queda el agujero. Por ejemplo, tengo acá del grupo 2, no sé por qué me falta el cuestionario 1 de la unidad 2. Y, por ejemplo, el grupo 14, el cuestionario 1 de la unidad 3. Estos suelen ser observaciones de corrección. Y en el caso del grupo 14, por ejemplo, si corrigen esa unidad, ya tienen aprobada la materia. Me estoy refiriendo a sistemas de comunicación tecnológica. Y así varios. En todos los casos he hecho observaciones, así que fíjense, contrólenlo. Estamos a tiempo, porque la semana que viene vamos a andar corriendo todo. Ustedes porque van a tener que cerrar las otras materias y yo porque tengo un montón de trabajo amontonado en la facultad. Así que véanlo con calma. Y son correcciones sencillas, háganla y listo. Bueno, si no hay ninguna pregunta. Sí, Sí, disculpe. sí. Nosotros somos del grupo 6. Grupo Nos 6. había quedado colgado el trabajo número 1 de la unidad 2, que se entregó cuando fue el problema del cambio de página. 1 de la unidad 2, correcto, sí, es decir, falta. ¿Qué Bueno, necesitan de ahí? lo entregamos nosotros Ajá. cuando usted empezó a decir que faltaban trabajos, porque nunca recibimos la corrección y todavía está sin corregir, pero bueno, ya está entregado. Lo subimos. Aguantame un cachito, que Sí, me fijo bien en la página. perfecto. Así nos sacamos la duda qué pasa con eso, porque es como que repasé varias veces los prácticos integrados, no les hice ninguna observación, nada. No.
Después el 5 también está para corregir, ¿no? El de la unidad El 5. 5 me parece que... Bueno, el 5 puede ser, sí. Sí, sí. Pará, déjame mirar. Unidad 2. Ver todos los envíos. Vamos a mirar uno que tengamos a mano, el de Arroyo. Arroyo. Bien, bien, ahí sí, acá está. El enviado el 25 de junio lo tengo, por eso capaz que no lo corregí. ¿Y cuál otro me dijiste? ¿El de la 5? Claro, el último, el El de último, la unidad 5, sí. para que me fijo también. Así nos quedamos tranquilos que ya está. Si yo después los miro. Bien, listo, sí, están. Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Los miro y después les hago algún comentario si hace falta. Si no, ya directamente se los Bueno, califico y no más. ¿Eh? muchas gracias. Dale. ¿Algún otro que tenga duda que quiera que controlemos? Si no, arrancamos. ¿Cuál es el que falta? Florencia, ya te digo, del grupo 2. Me faltaría el cuestionario 1 de la unidad 2. Ya te digo, a ver por qué razón. Alberto. Me parece que lo que tengo acá es una observación que les hice. La unidad 2, cuestionario 1. A ver. Sí, les hice una observación sobre la tabla de qué es dato y qué es información y sobre la web 1.0 y alguna cosa que me está faltando, la pregunta 6 de ese práctico. Fíjense, en la observación más o menos le puse lo que haría falta. ¿Mm? Si no, cualquier cosa, es más, creo que, si no me equivoco, mandé un mensaje privado a Estela Alberó, o Alberó, o Alberó. Así que fíjense, vos me decís que lo corrigieron. Yo te digo, guarda porque, ¿sabés qué me ha pasado con algunos? Que me lo han vuelto a subir y no subió, o subió la misma versión, o subieron la misma versión, o en un caso me pasó que me subieron en un grupo lo de otro grupo. Pero no sé si echarle la culpa al campus o alguna confusión, viste, que haya sucedido. Lo que sí te digo que ese práctico, ese documento que tengo subido al campus tiene los mismos errores que observé. Así que fíjense. ¿Eh? Bien. Sigamos adelante. Si les parece, arrancamos con bases de datos y cualquier cosa, ustedes en el... bárbaro. Cualquier cosa ustedes en el intervalo rechequean todo y antes de arrancar con la segunda parte, nos mandamos.
lo corregimos o ajustamos las diferencias. Bien, vamos a charlar un poco de base de datos. Les voy a poner la presentación, más que nada para que me sirva a mí de ayuda a memoria, que no me quiero olvidar nada de esto. ¿Por qué no me quiero olvidar algunos pequeños detalles? Porque todos los que trabajamos en la parte administrativa, ya estuvimos viendo que, bueno, salvo los chicos de servicios generales, que por ahí no tienen tanto acceso a los sistemas de la facultad, puede llegar a tener algún acceso al sysadmin o indirectamente al SysACAD si es que necesitan controlar los recibos de sueldo. No sé en cada facultad cómo lo tienen organizado. Nosotros acá en esta facultad, por ejemplo, todo el mundo tiene que tener acceso al SysACAD Web Docentes porque los recibos de sueldo están alojados ahí. Entonces, ahí en ese caso, por ahí tiene un poco de contacto. Pero suele suceder que servicios generales o mantenimiento no acceden a los servicios, a los programas, a los sistemas de administración que tenemos, que tiene la tecnológica. Así que sobre todo a ellos les voy a pedir un poco de esfuerzo para darse cuenta de que estamos hablando, porque es algo que les va a resultar de mucha utilidad en casi todos los programas que utilicen. Tener un poco de noción de lo que está pasando con el programa ayuda muchas veces a que la operación sea más sencilla y a que el aprendizaje del programa que está hecho a medida para la tarea sea más fácil. Así que, como les decía, vamos a tratar de entender un poco el concepto de una base de datos primero, y después nos vamos a meter con los programas de la plataforma SYS, digamos, todos los programitas de la UTN medio estandarizados tienen este prefijo SYS adelante. Están hechos por la misma gente, están desarrollados por la misma gente. Y lo que hacen es una serie de funciones específicas preparadas a medida, perdón. Sí, como no, Valeria, sí, sí, no hay problema, estamos introduciendo nomás, dale. Hay un montón de trabajo, de tareas administrativas que están hechas a medida, que están encapsulando un poco la tarea en sí de la base de datos. Así que bueno, les cuento cómo funciona. Vamos a poner en pantalla la presentación que les va a quedar a ustedes, que tiene algunas partes de teoría, que trata de explicar un poco por qué se llaman bases de datos y por qué esas bases de datos se consideran relacionales, etcétera, etcétera. Un segundito. Por alguna razón no estoy pudiendo compartirles la presentación. Denme un segundito, por favor, que ya estamos. Estamos. Bien, ahora sí. Bueno, largamos. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es una base de datos? Casi todos tenemos una idea general, o por lo menos intuitiva, de qué es una base de datos. Pero en realidad, las bases de datos surgen como consecuencia del almacenamiento de información. Obviamente,
uno cuando empieza a trabajar, ya lo hemos visto, sobre todo en algunos ejercicios de ahora, estos últimos que hicimos de Excel y demás, que cuando uno quiere guardar datos, es como que lo ideal para recuperarlos con facilidad y para poder trabajarlos y para poder ordenarlos y para poder presentarlos, es tenerlos guardaditos en la forma que más organizada posible y que mejor tabulación nos puede presentar. Entonces, es muy común, y sobre todo cuando los datos son muchos y son repetitivos, que uno piense intuitivamente en una tabla, porque es una manera cómoda de organizar las cosas y porque nos permite, si nosotros la pensamos bien, nos permite buscar el dato con facilidad. Encima, con algunos programas que son de fácil acceso, como dijimos Excel o cualquier programa de planilla de cálculo, esos datos son fácilmente manejables, se pueden seleccionar, se pueden imprimir, se pueden achicar, uno puede hacer casi todo lo que uno pretende con esos datos. El tema es cuando ese almacenamiento requiere de que sea lo más eficiente posible. Y con eficiente nos referimos a que los datos queden metidos dentro de una tabla, pero que tengan la menor cantidad de errores por operación que el programa les pueda brindar. Entonces, plantea la organización de estos datos no en una, sino en varias tablas. Y que cada una de esas tablas, tenga la menor cantidad de datos posible. Van a decir que parece una locura, ¿cierto? Pero el tema cuando uno empieza a trabajar con tablas es que empieza a ponerse repetitivo. Cuando uno se pone repetitivo, empieza a haber una cosa que se llama redundancia de datos. Datos que los tiene que escribir más de una vez y que dicen lo mismo. ¿Se acuerdan que en Excel, en algún momento cuando estábamos escribiendo la tabla, uno pone una letra nomás y ya Excel le presenta algún valor que está previamente cargado? Con eso lo hace para evitar la redundancia y que ustedes no tengan que escribir algo que ya estaba de nuevo. ¿Por qué? Porque el escribir de nuevo o el repetir un dato que ya estaba y que hace referencia a la misma característica de dato, hace que nosotros podamos cometer errores involuntarios. Bien. ¿A qué me refiero? Supónganse que, acá les voy a repetir un poco este ejemplo, pero lo podemos aplicar a cualquier otra cosa. Se los presento con alumnos porque me parece que es la manera más sencilla de verlo, pero puede llegar a referirse a materiales o a una mercadería, a lo que sea. Supónganse que es necesario cargar las notas de un alumno, de un solo alumno. Si nosotros tuviéramos que cargar las notas de una carrera de 36 materias, y asumiendo que él sale bien en todas las materias, tendríamos que repetir en cada una de los registros, en cada una de las filas de esa tabla que estamos organizando los datos, mínimamente el nombre de la persona que rindió. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando queramos cargar eso, nos va a pasar que cuando nos equivoquemos involuntariamente, los registros van a quedar para los sistemas como si fueran registros distintos. Cuando uno se refiere a un registro, se refiere a una fila. ¿Se acuerdan que cuando vimos Excel yo les decía, tengan
Recuerden esta nomenclatura que yo les voy a ir diciendo, cada fila es un registro. Entonces, cada fila de las notas, donde estoy guardando las notas de este Mario Fernández, un sistema las va a detectar como distintas si, por ejemplo, acá se me escapa un acento en la A. Mario Fernández, que está acá arriba, es el mismo Mario Fernández que está acá abajo. ¿Sí? Y este Mario Fernández, porque en vez de una Z le puse una S, también me lo va a ver distinto. Este me olvidé la coma y me lo va a ver distinto. Este le escribí una doble O y me lo va a ver distinto. ¿Y por qué pasa esto? Porque, bueno, uno en la tarea diaria puede cometer un montón de errores. Y obviamente involuntarios. Imagínense que el volumen de carga es muy grande. Y tipear un nombre es algo que nos lleva una buena cantidad de tiempo y que incumbe un montón de cantidad de tecleos. Ni hablar que estoy repitiendo, que estoy ocupando internamente un montón de memoria en estos caracteres, porque cada carácter hace que la tabla sea cada vez más ancha y sea cada vez más pesada. Hagamos memoria a qué es un carácter, que son grupos de 1 y 0, que obviamente ahora estamos trabajando con lugares de memoria muy grandes, esto por ahí no nos afecta, pero todo contribuye a hacer más pesada las búsquedas, a hacer más pesada la carga y a hacer más pesado la ferretería que necesito para almacenar toda esta información. Entonces, ¿qué es lo que se pensó? Todo esto, obviamente, yo se lo estoy contando así medio cuentito, pero hay toda una teoría general grandísima referida a base de datos, que obviamente no es que vayamos a ver. Pero me gustaría que nos quede esta idea de por qué una base de datos se llama relacional. Y es porque se decide, uno de los principios de la base de datos es cuando vemos que un dato se repite mucho, en este caso el nombre, voy a volver una flecha para atrás, en este caso el nombre y apellido se repite mucho, entonces, ¿qué se decide? Se decide, vamos a sacar el nombre de la tabla de notas, vamos a ponerlo en otra tabla, que sea una tabla, por ejemplo, de alumnos, y en esa tabla vamos a guardar solamente el legajo y el apellido y nombre de un alumno. Y cada vez que necesite hacer referencia a ese alumno, en realidad lo que voy a hacer es referencia a un código que representa ese alumno. ¿Bien? Díganme si vamos bien hasta acá, por favor. Si no, vuelvo para atrás. Por favor, mándenme a alguien y me dice si no están perdidos, si no vuelvo. No, estamos bien, profe. Va por acá. Bien, bien, bien. Bueno, no. Si alguno no se siente que no lo entendió, díganme que no y volvemos para atrás. Si vamos bien, mejor, porque ahora vamos a dar un saltito más de complicación. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue sacar el nombre que se repetía de la tabla notas, lo metimos en otra tablita de alumnos y ahora hacemos referencia al nombre a través de un código. ¿Y qué hacemos? Establecemos una relación entre la tabla de alumnos y la tabla de notas. ¿Cómo? A través del legajo del alumno, que en este caso sería el código del alumno. ¿Está? Primer relación. Pero yo no me limito a esta relación, no estoy limitado. ¿Por qué? Porque yo podría ahora decir, bueno, pero acá el nombre de la materia para este alumno no se me va a repetir. Pero si yo en esta tabla de notas tuviera notas de otros alumnos, la materia de álgebra y geometría analítica tranquilamente se podría repetir para el otro alumno. Entonces, ¿qué hago? Establezco otra relación que también hace que yo no tenga que andar escribiendo los
nombres de todas las materias, saco los nombres para otra tabla y relaciono la tabla de notas ahora también con la tabla de materias. Bien, entonces, cada vez que necesite saber de qué materia estoy hablando, con incorporar el código nada más dentro de la tabla de notas de esa materia, yo ya sé que voy a estar hablando. Si acá dice 1, de la materia álgebra y geometría analítica. Si dice 2, voy a estar hablando de análisis matemático 1. Si el legajo es 3250, voy a estar hablando de Mario Fernández. Si dijera 3253, estaría hablando de Pedro Migule. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, esto que están viendo acá, es una base de datos relacional. ¿Por qué? Es un conjunto de tablas lógicas, ahora les digo por qué lógicas, que se relacionan entre sí a través de distintos campos. ¿Qué son los campos? ¿Se acuerdan que en Excel lo charlamos un montón de veces? Los campos son las columnas. Cada columna tiene un nombre y ese nombre es el nombre del campo. En este caso, el campo código de materia se llama CODMateria y se relaciona con la tabla de notas a través del campo CODMateria. ¿Bien? Y lo mismo, el campo legajo sirve de relación entre la tabla de notas. ¿Bien? Fácil hasta acá. Una papa la base de datos. Bueno, vamos a ver, déjame ver los comentarios. Bien, bárbaro, bárbaro, Estela, gracias. Vamos a ver otra pequeña característica de las tablas de las bases de datos ahora. Dijimos, cada columna un campo, cada fila un registro. Cada celda es el valor del dato, es el valor del campo de ese registro, es el dato. ¿Qué podemos asociar? ¿Se acuerdan cuando veíamos dato e información? Bueno, el dato es la celdita, nada más, el valor de la celda no tiene significado por sí mismo. No tiene significado por sí mismo. Pero si yo a este nombre lo engancho con este legajo, a ese legajo lo relaciono con este campo de acá, y lo engancho con el nombre de la materia, ahí ya estoy manejando información, porque estoy diciendo que Mario Fernández se sacó de legajo 3250, aprobó álgebra y geometría analítica el 1 del 6 del 2020. Fíjense qué de cosas estoy diciendo con los datos. Pero el dato solo no diría nada. Entonces, cada celdita, ese valor de cada celda, es un dato. Entonces, en las celdas de las bases de datos, o el valor del campo de una base de datos es un dato. Por eso también se le llama base de datos y no base de registros o base de tablas. Bien. Y una cosita más que sería la cereza de la torta de las bases de datos, que es la clave. Es la clave. ¿Qué es la clave? Dijimos que cada tabla tiene un montón de filas, registros, ¿no? Que todas las tablas tienen campos y que dentro de esos campos, con la fila, esa celda, tengo un valor de datos. Ahora bien, tiene que haber algo dentro de todo eso que me permita a mí identificar dentro de la tabla cada registro.
¿Cómo identificarlo? Claro, eso significa que yo tengo que tener la posibilidad de que cada una, de saber a quién pertenece o a quién corresponde cada una de las filas de esa tabla. Entonces, tiene que haber algo que la distinga sin lugar a dudas del resto de los registros. Cada registro tiene que tener algo que lo distinga de los demás, que lo haga único. Esos campos, ese campo o ese conjunto de campos se llama clave de la tabla. ¿Está? Con un ejemplo lo vamos a ver más fácil. Supónganse en la tabla de alumnos. ¿Bien? ¿Cuál es el campo que no se puede repetir porque es el que me identifica sin lugar a dudas a un alumno? El campo legajo. El campo legajo dice que yo pongo 3250 y del alumno que estoy hablando es de Mario Fernández. ¿Vamos? Lo mismo con este 3256. Si yo utilizo el legajo 3256, ¿de quién estoy hablando? De Raúl Undiano. No se repite en toda la tabla porque ese campo es clave y no admite repeticiones. Eso es una característica de las tablas de las bases de datos. Las tablas de la base de datos tienen un campo o un conjunto de campos que son la clave. Fíjense en la tabla materias, el código de materia es la clave. Quiere decir que ese número no se va a poder repetir. No puede haber dos materias 1, no puede haber dos materias 2. ¿Por qué? Porque me tiene que servir a mí para identificar sin lugar a dudas ese registro. En cambio, en tabla notas, como estoy combinando dos tablas, acá para saber cómo identificar cada uno de los registros, no me puedo quedar nada más que con el legajo o nada más que con la materia. Me tengo que quedar con los dos campos para identificar sin lugar a dudas cada uno de los registros. La del medio es difícil de ver, pero las otras dos creo que se entiende. Es un valor que sirve para detectar un registro sin lugar a dudas. Ese campo clave, y por eso se llama clave, me identifica un registro de la tabla, de la base de datos, sin ningún lugar a dudas. Lo repito un montón de veces porque es importante desde el punto de vista del diseño de una base de datos. Capaz que ustedes me dicen, no, pero esto a mí no me interesa. Bueno, miren, al que trabaje en el departamento alumnos, título o algo referido a académica, las claves son fundamentales. Lo mismo estoy pensando en Dasuten respecto de los legajos de los afiliados. Y lo mismo estoy pensando en administración para identificar determinados productos en, ¿cómo se dice? En existencia no. Bueno, obviamente no me acuerdo el nombre, pero si yo quiero saber una compra de un escritorio y quiero guardarlo en algún lugar y saber sin lugar a dudas dónde está ese escritorio, qué tipo de escritorio es, etcétera, 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 voy a tener un campo clave en esa tabla donde estoy guardando ese stock. ¿Estamos? Y cuando hacemos un trámite que nos piden el número de DNI. Por ejemplo, el número de DNI sería un campo clave, fíjense, en los tanto SysDaSuten, si no corríjanme el que usa SysDaSuten, pero como SysDaSuten, como sysadmin, como SysACAD, tienen una tabla que se llama persona o personal de la universidad. Esa tabla, la clave es el DNI.
las claves son tipo de documento, número de documento. Esas son las claves, porque ese número te identifica sin lugar a dudas. Y no se puede repetir. No puede haber número de documento repetido. Bien. Anecdóticamente les cuento que una vez hice una detección y encontré un número de documento repetido y tuvieron que ir al registro de las personas porque realmente estaba repetido. ¿Se puede apreciar el nombre? Acá me preguntan, ¿se puede separar el apellido del nombre una vez que figura en la misma columna? Respecto de esa pregunta, sí, se puede. Salió medio político. Se puede hacer, pero estoy pensando en la organización de nuestros sistemas, el apellido y nombre es un solo campo. No es, por eso se los puse juntos. El apellido y nombre en Sysacad, en Sysadmin y en Sysasuten es un solo campo. En la mayoría de los programas ustedes los van a ver separados. Van a ver apellido por un lado y nombre por el otro. En los nuestros están todos juntos. La separación lleva un poquito de problemas. Se puede hacer internamente con los ejecutables. Tienen funciones para hacerlo. Pero cuando carguen datos, si les toca cargar datos de persona, por ejemplo, si van a cargar mi nombre, tendrían que poner Picirilli, coma, y el nombre, Gustavo Alejandro. Y esa es la manera correcta de cargar un dato en los sistemas nuestros, separados con cama. Después, el sistema tiene internamente unas funciones que permitirían separar el nombre del apellido. Lo que hace es separar, cuando ve una coma, separa en dos y saca el nombre por un lado y el apellido por otro. Pero el diseño de la tabla de persona de los sistemas nuestros no tiene los campos separados. Tiene apellido y nombre todo junto. ¿Te contesté, Estela? Porque no sé si se entendió cómo separa o querés saber cómo separarlo. Bien, vamos a hacer una cosa. Déjame que avancemos un poco porque separar los campos necesitas aplicarle una función para separar el apellido y nombre, salvo que lo saques por Excel. Si sacás la tabla por Excel, podemos hacer una separación del campo a través de la coma. Se las explico cuando terminamos con esto. Si no me acuerdo, haceme acordar. Si se me va de la mente cómo hacerlo, haceme acordar. Y si no, les preparo, como hicimos con el formato condicional, les explico cómo, sacando el listado por Excel, con el separador, coma, puedo convertir una celda en dos. Que por ahí es más universal que explicárselo sobre el Sysacad, que es un poco más complejo de hacer, porque necesitas meterte dentro de una vista y dentro de la vista aplicar una función. En cambio, con el Excel, ya como los nombres salen con una coma, se le aplica un proceso sencillo y te lo separa en dos celdas. Bien, avanzo un poquito más. ¿Cómo vengo de hora? Va bien. Bueno, a ver qué puse acá. Bien, bien, lo vemos con Excel. Yo acá les digo que todo esto de lo que es bases relacionales, cómo armarlas y demás, es todo una teoría bastante compleja, o sea, porque tiene reglas. Vos, cuando armás una base de datos, tenés que lograr que no sea redundante. Es decir, por un lado, que no se repitan nombres. Y por otro lado, cuando empezás a armar las relaciones, que no se te repitan campos. Entonces, todo eso conlleva una teoría y una serie de pasos, se arranca de diagramas,
hay iconografía específica para el diseño de la base de datos y hay una serie de ecuaciones que tenés que cumplir para que el diseño de la base de datos quede bien y no haya redundancia. Cada tabla se lo llama entidad y cada entidad a su vez tiene relaciones, bueno, un montón de cosas. Que me refiero que el diseño es complejo. Muchas veces uno en la tarea diaria pide al diseñador o al desarrollador de las bases de datos que agregue cosas o quite cosas. Y lamentablemente muchas veces no se puede. Porque las bases de datos, si bien son un sistema muy eficiente desde el punto de vista del diseño, son sistemas que tienen sus problemas, tienen sus limitaciones, como cualquier sistema informático. Entonces, hay cosas que no se pueden evitar. Y hay veces que en los pedidos que hacemos no nos damos cuenta que el diseñador no puede darnos una solución a ese pedido. Pero gracias a Dios, la mayoría de las cosas se pueden resolver. Así que, tranquilos con las bases de datos, me interesa que recordemos estas pequeñas ideas de campo, de registro, del valor del dato y de las relaciones. Y que vamos a trabajar con bases de datos relacionales. Que algunas tablas, que se llaman tablas maestras, no tienen por qué relacionarse con nadie para tener sentido cada uno de sus registros. Esas son tablas maestras, pero ni tampoco es tan importante. Ahora bien, cada una de esas tablas, toda esa estructura de base de datos, que tiene un desarrollo muy particular, muy específico, que responde a una teoría muy particular, que es la teoría de la base de datos, están organizadas hoy por hoy. Antes se hacía de manera artesanal, o sea, cada uno agarraba y se dedicaba a hacer su base de datos y armaba su estructura de datos y bueno, un montón de cosas y hacía su base de datos. Hoy por hoy eso no sucede. ¿Por qué? Porque hay un montón de programas comerciales que te permiten gráficamente ver cada una de las estructuras de datos que nosotros fuimos creando como si fueran tablas. Por eso yo les decía, una diapositiva más atrás, que nosotros vamos a trabajar con tablas lógicas. ¿Por qué? Porque nosotros las vamos a ver como tablas. Pero en realidad, internamente, del punto de vista físico, muchas veces no son tablas, son archivos de datos que son absolutamente complejos, porque vos necesitás que las cosas en la base de datos sean encontradas con facilidad, si no la base de datos es una porquería. Si la base y vos para encontrar algo tardás mucho, entonces enseguida no la querés usar más. Sobre todo en las bases de datos muy anchas se refieren cuando son de muchas tablas y que cada tabla tiene mucha cantidad de campos, esas tablas se ponen repesadas. Entonces, hay todo un manejo de estructura de datos físico que va mejorando la eficiencia de acuerdo al tipo de tabla que usa la base de datos. Esos programas que le dan soporte a la estructura de tabla se llaman motor de base de datos. Todavía no llegamos a los programas nuestros. Por ahora vimos una idea de las tablas, vimos una idea de los campos, vimos una idea de lo que es la relación entre tablas, y ahora les estoy presentando los motores de base de datos. Motor de base de datos es un programa, obviamente, pero que permite al diseñador de una base de datos trabajar con tablas, como si fueran tablas. Pero después, el manejo del dato, la búsqueda, la generación de vistas, internamente,
lo hace el motor. El motor de base de datos, entre otras cosas, cuida la eficiencia, la coherencia estructural, perdón, de manera que, por ejemplo, lo que les decía, uno no repita claves, o no borre alguna fila de una tabla que tiene relación con otra, porque si no se producirían registros huérfanos. Bueno, todas esas cositas, esos pequeños detalles, te los marca el motor de base de datos. Los motores de base de datos más comunes son estos que les pongo acá: MySQL, MariaDB, Oracle, Poster, SQL, SQL Server y MDB2. Esto es lo más común que van a hacer. Lo más estándar es MySQL, Oracle y SQL Server. Y lo que en general nosotros usamos como motor de base de datos en los tres sistemas que tenemos, que son más importantes, digamos, dentro de la UTN, es SQL Server. Bien, SQL Server es el motor de base de datos sobre el que están montadas las plataformas de trabajo tanto del sysadmin como del sysacad como del sysdasUTN. Bien. ¿De qué sirve esto? De saber que hay veces que el que nos está generando algún problema es el motor de la base de datos y no el programa. Y que esos motores deben mantenerse y deben estar actualizados y deben cada tanto controlarse para ver que no estén haciendo algún lío. No lo tienen que hacer ustedes, pero por ahí conviene insistirle a la gente que esté en los centros de cómputos, a la gente de comunicaciones y demás, que cada tanto pegue un vistazo a ver cómo está el motor. Yo creo que lo deben hacer, pero por la duda, si llegan a charlar con ellos, coméntenle a ver si está todo bien, si no pasa nada, si no. Porque hay veces que le digo porque a nosotros nos pasó, no nos pasó con las últimas versiones, pero a nosotros particularmente nos pasó que una versión medio viejita del SQL Server, el SQL Server 2000, hizo un lío y empezó a acumularse ese lío y en un momento no anduvo mal la base de datos. Y ahí es donde te querés matar, porque no hay recuperación que valga. ¿Por qué? Porque vos es como que por más que hagas backups de las bases de datos, vos haces backup con el motor dañado. Entonces, ese backup está dañado. Y cuando lo querés recuperar, los motores sanos no te lo dejan traer. O cuando lo querés recuperar, el motor de datos, que es muy nuevo, no puede manejar a la base de datos dañada de un motor de datos viejo. Entonces, no te digo insistentemente, pero cada tanto si surge el tema, hablen con los administradores, por la duda, para que les digan, incluso para que les cuenten cómo lo tienen organizado. Bien. Bien. Si esto más o menos se entendió, vamos a pasar a analizar los programas nuestros. Acá les hice un pequeño resumencito de todo lo anterior. Así lo pueden mirar ahí cuando estén en su casa, si tienen ganas, pegar un vistazo al PowerPoint. Y esto que les decía de todo lo que hay adentro de una base de datos, por qué se llaman relacionales y lo de los motores de base de datos, y que tengamos en cuenta que el motor que vamos a usar es el SQL Server. Bien, les presento a los programas que normalmente se utilizan en las dependencias de la UTN. Va a haber, obviamente ustedes me van a decir, yo tengo otros. No, yo tengo uno que uso acá que me hicieron los chicos del centro de cómputo. Ahora, bueno, sí, esos están. Nosotros también tenemos algunos otros programas que hemos ido desarrollando y que muchos usan. Pero
El CISACAD en general, creo que acá no hay nadie de Buenos Aires, que sé que Facultad Regional de Buenos Aires no lo usa. Pero las otras facultades, creo que las que estamos acá, todas usamos el CISACAD para lo que es la parte académica. Todas usamos el sysadmin para lo que es la parte administrativa, recursos humanos y expedientes. Todo el seguimiento de expedientes está montado sobre el sysadmin. Hubo un curso hace poco, ¿se acuerdan? Que fueron muchos, dicen que estuvo muy bueno. El sysadmin web es en realidad un módulo que depende de dónde vas a alojar los recibos de sueldo. En el caso nuestro, están montados sobre el SysACAD web. Y el de DASUTEN, o el SysDASUTEN, que es el Sistema de Dirección de Acción Social. Todos montados sobre la misma plataforma. La plataforma que se utilizó en su momento eran bases de datos sueltas, tablas sueltas, sobre un lenguaje que se conocía como VisualFox, y sobre VisualFox estuvo generada la herramienta de cada uno de estos sistemas. Esa herramienta, que es el famoso ejecutable, que tiene un nombre para cada una de las actividades, SysACAD, sysadmin o SysDASUTEN, que está creada a medida, está montada sobre el lenguaje VisualFox, pero en realidad utiliza una herramienta de desarrollo propio de la UTN, en realidad de una empresa satélite de la UTN que está formada por ingenieros recibidos en la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Bien? Entonces, estos son nuestros. Por eso es que tenemos mucha flexibilidad al momento de solicitar cambios. Como son nuestros programas, tenemos acceso a la gente que los ha desarrollado. Y esa posibilidad nos da una gran flexibilidad al momento de pedir cambios. ¿Sí? Todos los programas que son hechos a medida pasan por 3 etapas o 4 etapas, que es el análisis, el diseño, el desarrollo y la implementación. Nosotros tenemos la gran ventaja que las 4 etapas la hizo gente de la tecnología. Y que la etapa de implementación, que se podría decir que es la etapa que nunca termina, porque es la etapa en que los sistemas están en producción, tienen un soporte permanente. Entonces, esas ventajas que tenemos respecto de otros sistemas nos hace que podamos avanzar y que estos programas hayan cambiado muchísimo, no en su aspecto, pero sí en su funcionalidad. Desde que salieron, SysACAD salió por el 2000. Hasta hoy van a ver que andamos por cerca de la versión 2000 ya. Cómo fue mejorándose el programa y cómo fue cambiando. Bueno, esto es porque todo el sistema está armado desde la tecnológica por gente de la tecnología. Entonces, esto es una gran ventaja. ¿Bien? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo son los sistemas, los accesos? Para los que nunca lo hayan usado, cuando hacen doble clic en lo que suele ser un acceso directo, que se lo suelen dejar en el escritorio, van a tener una ventanita de este tipo. Los que alguna vez lo usaron, esto les va a parecer una pavada. Sin embargo, ¿por qué lo pongo? Porque los sistemas son auditables. ¿Qué significa que sean auditables? Que vos podés saber quién hizo qué cosa, en qué horario y desde qué PC. Entonces, se aconseja encarecidamente no compartir usuarios ni contraseñas. Porque después queda grabadas las operaciones dentro de la base de datos, quedan grabadas las operaciones que se hacen sobre las distintas tablas de cada uno de los sistemas. Entonces,
no es esto obviamente es un nivel de seguridad, porque si se empiezan a encontrar datos muy, muy espurios, entonces el hecho de saber dónde se produce, quién lo produce, dónde, desde qué máquina y a qué hora, hace que uno pueda determinar si en realidad, imagínense que ustedes detectan que un error o un cambio se produjo a las 3 de la mañana desde mi máquina, salvo que yo sea sonámbulo, alguien se metió en la oficina e hizo un cambio. ¿Tá? Entonces, consejo, no compartan usuarios, no hace falta. E incluso desde el punto de vista pedagógico, si quieren, o desde el punto de vista de la comprensión de los sistemas, es muy útil para los supervisores ver quién comete el error, porque de esa forma se le puede explicar al usuario que está cometiendo el error. Si no, no sabés quién lo hace. ¿Eh? Yo, en general, por lo menos la experiencia particular, todos los errores que han sucedido no han sido con maldad. O sea, todos los errores que hemos detectado en el trabajo diario son errores porque por ahí te estás equivocando en el concepto de trabajo. Entonces, saber quién opera la máquina y saber lo que está haciendo, te sirve para ir y decirle, che, mirá, acá estás haciendo mal esto, o mirá, no te conviene hacerlo así, te conviene hacerlo de esta otra forma, o esto que vos hacés va a producir tales errores, etcétera, etcétera. ¿Por qué también? Porque, como vimos, las tablas de estos sistemas son relacionales. Es decir, que un cambio que vos hagas en una tabla puede impactar en un montón de otras tablas. Si yo, volviendo al ejemplo de Mario Fernández, déjame que llegue, acá, cambio el nombre acá, todos los nombres que después se van a quedar asociados a tabla de notas van a estar cambiados. ¿Eh? Entonces, por eso también es interesante que ustedes tengan su usuario y contraseña, para que cuando los supervisores detectan algún problemita, te pueden venir y decir a vos, che, mirá, tenés cuidado con lo que estás haciendo. ¿Bien? Bueno, paramos un ratito acá. Yo estoy ronco y ustedes están cansados. Nos tomamos 10, 15 minutos y seguimos analizando un poquito los sistemas de la facultad, y si alguno tiene alguna pregunta o detecta algo en los prácticos que están faltando o algo por el estilo, me avisan y lo controlamos. ¿Eh?
Bueno, ¿andan por ahí? ¿Seguimos? Sí, sí, profe, estamos acá. Muy viernes hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Firme, junto al pueblo. Bueno, chicos, vamos a adentrarnos un poquito en los sistemas. Yo voy a hacer pie en el CISACAD, ya se los había advertido. No vamos a meternos en profundidad con la operación, pero les voy a dejar, dentro del mismo PowerPoint, hay un par de videos del curso que dimos de CISACAD que explica un poco lo que es generación de vistas y generación de listados, y etc. A los que les interese, voy a ver si ahí lo estuve tratando de subir, pero YouTube me estaba limitando un poco la cantidad de videos a subir. Voy a ver si puedo subir todo el curso que se hizo de CISACAD, porque ahí hay una serie de archivos que son de aplicación al de DASUTEN y al sysadmin. Porque con algunas pequeñas diferencias, todos esos programas tienen la misma funcionalidad. Así que ahora vamos a ver, vamos a hacer pie en el CISACAD, pero sepan que casi todo sirve para lo mismo. Sí, para todos los programas esto les va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa después que dimos ¿cómo es? El ingreso a través de esta ventanita? Nos encontramos con una pantalla que tiene este aspecto. En los otros sistemas les puede suceder lo mismo o les puede suceder que ya venga con alguna tabla. Eso es por cómo está configurado el arranque del sistema. Les digo la experiencia nuestra. Yo la había cambiado cuando recién arrancamos con esto. No me gustaba que arranque así a pantalla vacía, y lo hacía arrancar con una vista por defecto, una vista de alumnos. Y después te das cuenta que como los programas, sobre todo el sysadmin, está usado por una gran cantidad de áreas, conviene que la pantalla esté, la zona de trabajo esté a pantalla blanca, o sea, sin ninguna vista de defecto. O por lo menos en lo que es nuestra experiencia. Fue nuestra experiencia, convenía, a la larga nos convino volver a este aspecto que no al otro que ya arrancaba con una tablita abajo. Pero eso se puede configurar. Las partes del programa son esta zona de acá, la barra de títulos, esta la barra de menús o menús, esta la barra de herramientas, esta de acá abajo es la barra de estado que uno normalmente no mira, pero que conviene cada tanto relojear, sobre todo cuando al programa le pedimos que haga algún proceso, que eso le cuesta. Entonces la barra de estado te suele dar una idea de qué está haciendo. Si alguno alguna vez hizo una actualización de cualquiera de los programas, cuando mira la barra de estado ve que se va llenando, se vacía la barra, se llena, se vacía. Yo tampoco. Y eso, ahí, mirá, te quedó, Leticia, abierto el micrófono. Ahí está, quedó bien. Entonces, todo eso por ahí nos da idea de qué es lo que está sucediendo. ¿Bien? Entonces, barra de títulos, barra de menús, barra de herramientas, zona de trabajo y la barra de estado. Acá les puse una imagen de cómo es la barra de títulos de acuerdo al programa donde yo estoy. Casi todos va a decir arriba el nombre del programa y lo que está sucediendo o el módulo en el que se encuentra el ejecutable en ese momento. ¿Sí?
Creo que se los dije, pero vuelvo a insistir. Estos son programas a medida. Entonces tiene la funcionalidad que el usuario necesita está metida ahí. ¿Para qué? Para el módulo en el que vos estás parado. Entonces, desde el punto de vista del sysadmin, acá están registraciones presupuestarias y la opción ejercicios. Desde el punto de vista del sysacad, acá está parado en la tabla alumnos. Y el sysdasuten está en la parte de prestador y afiliados. Bien. Sencillo. Barra de títulos va a ir cambiando de acuerdo al módulo que esté operando de cada uno de los programas. No va mucho más que esto. Fíjense, ¿qué pasó en el sysacad? Por ejemplo, que era lo que le digo que para que tenga, por ejemplo, de ejemplo. Acá está sysacad pantalla blanca. ¿Sí? Acá está sysacad trabajando en la tabla de alumnos o en el módulo de alumnos. ¿Ves que acá en la barra de título dice alumnos-sysacad? Y acá está sysacad trabajando en la tabla de alumnos con un filtro aplicado. Ahí te dice que apellido y nombre es igual a Jiménez. ¿Bien? Entonces la barra de título nos da una idea aproximada de dónde estamos y qué estamos haciendo. Si se pierden, miren la barra de título. Suele ayudar. Sobre todo cuando empezás a ir con las vistas para un lado, para el otro, volvés, te empezás a volver loco, no sabes dónde está, bueno, la barra de título. La barra de título te ayuda. Avancemos un poquito más y después nos vamos a parar en el sysacad y les empiezo a explicar. La barra de menú contiene toda la operatoria que vas a necesitar en cada uno de los pasos que des dentro de los sistemas. Los sistemas, como les comentaba, que están hechos dentro de un lenguaje propio, desarrollado por gente de la UTN, a través de que el lenguaje que utilizaron fue VisualFox. Como están preparados para Windows, lo que van a ver son el ejecutable de esto, tiene una extensión .exe, que es la extensión que utilizan los programas que corren bajo Windows. ¿Bien? Y estos ejecutables son lo que hacen todo, le dan todo el aspecto al sysacad o al sysadmin o al sysdasuten para que trabajen de manera que uno los pueda asociar a una tabla de Excel. Es la idea buscada medio es como para que parezca, para que no haya tanta diferencia en una tabla de Excel, y por eso les insistí tanto con Excel, porque después, cuando trabajan con esto, si Excel les resulta familiar, entonces el sysacad o el sysadmin no le va a parecer tan raro. Bien. ¿Qué hay en la barra de herramientas? Bueno, por lo que vi, la de todos los programas es igual. La barra de herramientas es siempre igual. Tienen las flechas del navegador, un cambio de fuentes, con esta agrandan la fuente, con esta achican la fuente y con esta eligen la fuente. Ahora les voy a mostrar el funcionamiento. Lo que pasa es que me tiene un poco preocupado porque lo tenemos que hacer a través de un remoto. Si el remoto anda bien, va a estar fantástico, pero si el remoto anda mal, que sea lo que Dios quiere. Acá tienen la parte de edición, copia, eliminación, edición de registros, búsqueda de registros. Acá tenemos la parte de filtros. Esto es lo más importante. Esto es este embudito de acá. Es no te digo lo fundamental, pero es para trabajar, sobre todo con tablas grandes, es lo que te va a permitir encontrar lo que estás buscando de manera rápida. Y acá es donde entra a jugar mucho el motor de base de datos. Porque el sistema, el ejecutable, va a generar una consulta a través de este filtro que ahora vamos a ver cómo funciona, que es muy amigable para nosotros. A nivel interno genera una consulta SQL que pueden llegar a ser muy complejas.
Y ahí es donde el motor, si es un buen motor de base de datos, como es SQL, SQL son de los mejores motores de base de datos que se pueden conseguir, la respuesta va a ser rápida, y va a ser efectiva y va a ser eficiente. Bien. Recuerden que la tecnología tiene licencias de SQL Server, que es de Windows. Entonces podemos tener actualizados los motores sin ningún problema. Bien. Estos de acá son los iconos, estos son los iconos de vista relacionada y vista definida. Ahora vamos a ver ese tema que me interesa que quede claro también. Un botón de estadísticas u operaciones de columna, el botón de los listados, el imprimir. ¿Por qué tiene una impresora un botón de listado? Bueno, les digo, en general deberían tratar de acostumbrarse a lo que es la nomenclatura o la manera de nombrar las cosas dentro de estos sistemas. Cuando ustedes hablen con alguno de los desarrolladores, si es que tienen necesidad de hablar con alguno o algo por el estilo, y le hablen de listados, el tipo que los está escuchando va a pensar en cosas que salen impresas. Por eso tiene una impresora. La gente que está en el desarrollo y diseño de estos sistemas interpreta el listado como algo que va a salir impreso. Tanto sea en una impresora física como en una impresora lógica. Si vos la sacás por el bullshit, como yo les había dicho que podían hacerlo, lo que están interpretando es una salida de datos desde el sistema hacia el exterior. Eso es un listado. ¿Eh? Entonces, uno por ahí tiene la costumbre de decirle listado a lo que estás viendo dentro de la zona de trabajo de los sistemas. Y en realidad, cuando hables con alguien que va a hacer el soporte, recordá que el listado es lo que va a salir impreso, o la salida que va a sacar. Por ejemplo, un certificado analítico es un listado. Una constancia es un listado. Una impresión de la vista actual, que ahora lo vamos a ver, también es un listado. Todo es un listado, porque todo es salida. Bien. Por último, la zona de favoritos, que ahora también les voy a explicar un poquito qué es. No, acá en el aire no va a andar mucho. Y una ayuda que a mí me resulta de relativa utilidad. ¿Eh? Pero bueno, si quieren pueden probar. Bueno, vamos a ver, voy a parar acá un cachito esto y déjenme que les voy a compartir, vamos a tener esto acá. Les voy a compartir la pantalla de la facultad. A ver si me sale bien. Acá. Ajá, no puedo acceder. Ah, bueno. No puedo acceder a la máquina de la facultad. Denme un segundito, se debe haber cortado la luz. ¿Tengo alguno de la facultad mía en línea? ¿No saben si se cortó la luz por la zona de la facultad nuestra? A ver, che, denme un segundito, ¿eh? Voy a preguntar a ver qué pasa. Si no, lo seguimos viendo desde el PowerPoint. Segundo, voy a preguntar.
Bueno, ni me contestan de la facultad, así que supongo que se debe haber cortado la luz, porque no tengo conexión con ninguna de las máquinas de la facultad. Bueno, no importa, lo vemos de acá. Lo vemos de acá. No es complicado. El tema es el siguiente. A ver acá, ¿por qué no vuelve? Quiero que vuelva acá. Esto de acá, que ven que son 3 cuadraditos, rojo, azul, verde, y esto de acá, que es una tablita con un par de lentes, estos se conocen como los iconos los iconos de acceso a vistas relacionadas o el de icono de acceso a vista definida. ¿Sí? Atento con esto y como en lo anterior les voy a pedir que me digan a Vicente. ¿Qué es una vista relacionada? Volvamos un poco a la tabla anterior, a la que estábamos viendo la primera, la que vimos, la de los Excel con las tablitas separadas. Vamos a pararnos ahí. Acá. Muy bien. Si yo estoy parado en la tabla de notas, voy a estar viendo algo así, pero normalmente voy a tener también agregado el nombre y el apellido, y voy a tener agregado el código de la materia y el nombre de la materia. O sea, estaría viendo algo en realidad como esta tabla de acá. ¿Bien? Esta tabla fue el ejemplo inicial para decir que tenía que evitar la redundancia. Pero después, en la vista, en el sistema donde esté trabajando, voy a ver una vista que va a ser agradable, o sea, va a ser fácil de interpretar, porque si yo tengo una tabla así pelada, no sé, tengo que tener una memoria de elefante para saber quién es 3250. Y tengo otra memoria de elefante para saber que el código de materia 1 es álgebra y geometría analítica. Entonces lo que voy a tener va a ser los códigos, pero también en esa vista de trabajo voy a tener agregado el apellido y nombre de cada uno de los tipos y voy a tener agregado el nombre de materia. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que yo les había dicho que hacía la tabla relacional? Sacaba el dato que podía ser redundante y lo ponía en otra tabla. Y lo mismo hacía en el caso de los alumnos. O sea, lo hacía con el nombre de los alumnos y lo hacía con el nombre de la materia. ¿Bien? Entonces, si yo estuviera parado en este registro de acá, en el de tabla de notas, yo espero que vean el mouse, tabla de notas, donde diga el legajo, el código de materia, fecha, tomo, folio, nota, si estuviera parado acá, y quisiera ver en detalle el nombre del alumno, ¿cómo podría hacer? Bueno, me tendría que ir a la tabla de alumnos. ¿Sí? Cambiaría de tabla e iría a ver bien el nombre del tipo en la tabla de alumnos. Si quisiera ver el nombre de las materias, debería cambiar de tabla, debería relacionarme con otra tabla que es la tabla de materias. A nivel sistema, esos cambios de tabla se llaman cambiar a una vista relacionada, que suelen ser vistas que complementan algún dato que está en esta vista de acá central. Vamos a mostrarlo en lo posible en el videíto que está acá. Acá tienen un video, vamos a detenerlo, acá tienen un video de una lista de alumnos de año ingreso 2022, fíjense en el descriptor de la barra de títulos, de la especialidad 48. O sea, 48 somos nosotros. ¿Bien? Estoy parado en el registro de María Luján
Riquelme. ¿Correcto? Ya tiene número de legajo, o sea que ya cumplió con todos los requisitos, ya se puede quedar tranquila. ¿Bien? Supongamos que yo tengo un error acá en el nombre de María Luján Riquelme. El nombre, al igual que pasaba en el campo, en la tabla de personas, el nombre de María Luján no está en la tabla de alumnos. Está en otra tabla que es la tabla de personas. Entonces, si yo quisiera corregir editando ese registro, fíjense que el nombre está grisadito. No está tan en negro como, por ejemplo, este control de imagen e ingreso, requisito administrativo, etcétera, número de documento. ¿Bien? Está grisadito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo edito en ese campo, ese dato, apellido y nombre, no corresponde a la tabla alumnos. Corresponde a otra tabla, que en este caso es la tabla personas. Y no voy a poder cambiarlo, salvo que me relacione con la tabla de personas y lo pueda editar. Entonces, para ese caso tengo que hacer una vista relacionada y irme a la tabla de personas. Bien, vamos a seguir con el videito viéndolo. Lo que hace, ¿ves? Trata de editarlo y no puede. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a vista relacionada, busco en persona, y ya ahí me paro en... Voy a poner un cachito más acá. Ahí ya estoy parado en el campo Riquelme, María Luján, con número de documento 30.839.201. Pero ya estoy en otra tabla. O sea que la vista relacionada me está llevando a una tabla distinta. Si bien veo el nombre del tipo, el hecho de hacer vista relacionada lo que hace es cambiarme de tabla. Me saca de la tabla de alumno, en este caso, y me lleva a la tabla persona. Vamos a seguir viendo, acá se edita, se pone bien el acento en la A, que está faltando, se acepta el cambio, y me vuelvo otra vez a la tabla de personas. Y fíjense que ahora, perdón, los maté. Fíjense que ahora el apellido y el nombre están bien escritos. Lo cambié en persona porque no lo podía cambiar de acá de alumno, y la relación que hay entre esas dos tablas hizo que en la vista de alumnos yo lo viera bien. Se viera el cambio que acabo de producir. ¿Los confundí mucho? Díganme, por favor. ¿Están ahí? Sí, no, estoy bien, estamos anotando. ¿Sí? Bueno, lástima, yo se los quería mostrar haciéndolo, lo traté de mostrar con el video, pero lo que quiero que sepan es que cuando uno habla de vista relacionada, asócienlo a la relación entre tablas. Cuando hagan vista relacionada con otra tabla, se van a cambiar de tabla. Y cuando hagan vistas definidas, lo que van a hacer es quedarse en la misma tabla, pero con otra definición de campos. Acá ustedes probablemente estén viendo una vista de campos de alumnos muy distinta a las que tienen ustedes en sus facultades, porque cada facultad puede ajustar la vista al método de trabajo que tienen cada uno. Bueno, entonces se pueden ir cambiando esas vistas para que cada usuario vaya trabajando. Incluso hay algunas tareas en que conviene sacar de la vista algunos campos para que sea más fácil de trabajar. Entonces, cuando ustedes vean que
hacen una vista relacionada, recuerden que se están cambiando de tabla. Y cuando ustedes hacen una vista definida, recuerden que lo que están haciendo es cambiar el aspecto de la misma tabla donde están trabajando. Bien. Vamos a tratar de seguir un poquito. Recién les decía que cuando trabajen con las vistas donde haya ya algún dato en especial, van a tener la oportunidad de aplicar filtros. ¿Para qué sirven los filtros? Bueno, los filtros obviamente sirven para encontrar datos con la mayor facilidad posible. El uso de filtros está relacionado con el uso de determinados operadores. Por ejemplo, yo puedo buscar que el número de documentos sea mayor que 10 millones. Puedo buscar que el apellido y nombre empiece con la letra A. O puedo buscar que la fecha del examen esté entre tal fecha y tal otra. ¿Sí? Todo eso se logra con los filtros. La forma de filtrar es, una vez que estás parado en el sector de trabajo donde estés, esto sirve para todos los sistemas, para todos los sistemas que tiene esta plataforma es todo igual. Así que esto es muy importante y es muy interesante y les va a servir para todo. En el lugar donde estén parados, si ustedes presionen control F de filtro, acuérdense, o hacen clic en el embudito, les va a aparecer una ventana de este tipo, un emergente de este tipo. ¿Qué hay acá? Acá hay cada uno de los campos que forman la vista donde están trabajando, sin importar de qué tabla son. Vos mirás acá, voy a volver una para atrás. Yo miro y acá, esta vista tiene un montón de campitos. ¿Está? Un montón de campitos. Cuando yo cliqueo en el embudo o hago control F, todos esos campos aparecen en esta ventana. Y acá yo puedo escribir el valor que quiero que haya. Una cosa a tener en cuenta es que los filtros que ustedes apliquen, o sea, vieron que como hacíamos en Excel, en el ejemplo de la clase anterior, que teníamos, yo le pedía que esté ordenado por tal cosa, y después que esté ordenado por tal otra, y después que esté ordenado por... Bueno, con ese mismo criterio se aplica un filtro. Pero esos filtros que aplican estos sistemas, si no le ponemos nada, si no le decimos otra cosa, son filtros de tipo I. ¿Qué quiere decir que sea filtro de tipo I? Que se tienen que cumplir todas las condiciones que yo pongo en el filtro. Es decir, si yo acá en legajo pongo mayor de 4300 y en nombre pongo, o en apellido y nombre, pongo Pixelili, soy yo, me va a traer todos los legajos mayores que 4300, pero además que el apellido sea Pixelili. ¿Está? Esos filtros se llaman I. El filtro I es I de Y, una Y. Es un filtro I, significa que se tienen que cumplir todas las condiciones. Se tienen que cumplir todas las condiciones. Si yo pongo que el año de ingreso sea mayor que, o que sea el año de ingreso sea 2020, y en especialidad pongo un código que es 7, que es la especialidad de ingeniería eléctrica, me va a traer todos los ingresantes del año 2020 de la carrera de ingeniería eléctrica. ¿Está bien? Si nosotros quisiéramos forzar ese filtro I, y que no sea un filtro I, sino que sea un filtro o sea que cualquier condición que se cumpla me devuelva resultado,
tengo que poner delante de la cadena de caracteres que va a formar el filtro el operador más. Si yo pongo Legajo más 4306 y apellido más Picirilli, me va a traer todos aquellos registros que el legajo sea 4306 o que el apellido sea Picirilli. ¿Me explico? Es una manera de forzar, de cambiar el tipo de filtro que viene por defecto. Entonces, por defecto tengo un filtro I. Si quiero forzar un filtro O, tengo que poner un más. Ese más no es una casualidad, sino que en un análisis lógico, el I es una multiplicación y el O es una suma. Pero esto es un dato de color para que ustedes lo sepan. ¿Cuáles son los operadores que puedo utilizar en el uso de filtros? Bueno, tengo el igual, el mayor igual, el menor igual. Bien, hasta acá no hay sorpresas. Igual a tal condición, mayor que tal condición, mayor igual, menor igual, esto está fácil. A B, se los puse con A, B, pero en realidad lo que devuelve es un valor entre los rangos A y B, incluyendo A y B. O sea que si yo le pongo en año de ingreso, volviendo al ejemplo anterior, acá, en año de ingreso, pongo 2020, 2022, me va a traer los ingresantes del año 2020, 2021 y 2022. O sea, incluye 2020, incluye 2022. Les repito que esto funciona para todos los sistemas. Así que esto recuérdenlo, pruébenlo, que es la manera de aprender. Vayan probando y vean qué resultados les traen. Si ustedes pudieran lograr que los supervisores instalen un programa de pruebas de cualquiera de estos tres, podrían trabajar y ver las distintas opciones que les van apareciendo. No es tan fácil, yo sé que tiene sus complicaciones, pero si lo logran y tienen la inquietud de profundizar en estos sistemas, tienen una potencialidad muy grande, pero necesitan sí o sí probar y probar y probar. Porque son, o sea, tienen mucha potencialidad, pero no son de tan sencilla operación cuando uno profundiza. Entonces hay que avanzar un poco más. Y la manera, lo que repito, de aprender es probando. Otro filtro que solemos utilizar es el que va encerrado entre asteriscos. Normalmente normalmente por ahí tenemos que hacer una búsqueda, vuelvo acá, y sucede que de alguien sabemos el apellido o sabemos el nombre, pero no el apellido, o sabemos el apellido, pero no estamos seguros cómo se escribe. Entonces, los sistemas estos te dan la oportunidad de buscar por una cadena de caracteres que se dé en cualquier lugar del campo, o del valor del campo, mejor dicho. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo sé que lo que estoy buscando es un Gustavo, entonces pongo en apellido y nombre, encerrado entre asterisco, la palabra Gustavo. Y me va a buscar ¿qué cosa? Todos los tipos que se llaman Gustavo. Pero voy a lograr achicar muchísimo el filtro de búsqueda. ¿Bien? Entonces, este asterisco, caracteres, asterisco, esta palabra caracteres acá, da idea de una cadena de caracteres donde yo voy a poner algo que me ayude a buscar, que me ayude a empezar a buscar, de manera de achicar la tabla para por ahí hacer una detección visual del registro que estoy buscando.
Y nos queda el distinto, el buscar algo distinto. Por ejemplo, volviendo otra vez acá a la ventana de filtros. Si yo acá quisiera buscar a todos los ingresantes, menos a los que ingresaron en el 2020, pondría un símbolo distinto del 2020. Entonces me va a traer todos, menos los que ingresaron en el 2020. ¿Cuál es el símbolo distinto en estos sistemas? Es el signo de admiración, el cierre del signo de admiración. No es, en la vida normal hubieran sido poner mayor menor, o menor mayor, digamos. Eso es lo normal para poner distinto. Bueno, acá no. Acá es lo único que hay que tener un poquito de cuidado. Cuando uno quiere buscar un valor distinto, hay que poner el signo de admiración. ¿Bien? Espérenme un cachito. Vamos a hacer, les voy a poner, a ver. Ahí está. Les voy a poner este video. Espero que se vea. Que habla sobre filtros. Este es uno de los videos del CISACAD. ¿Qué hora es? A ver. Me aguantan. A ver, para. Creo que dura 5 minutitos. 5 minutitos, véanse este videito. A ver, vamos a ver. Dígame si, aunque sea por el costo, si se escucha. Una de las cosas que más utilidad nos puede dar es la utilización de filtros en el CISACAD. ¿Cómo se usan los filtros? Es muy sencillo. Cada vez que apretemos Control F o hagamos clic en el embudo, nos va a aparecer una ventana emergente con todos los campos que conforman la vista que estamos utilizando. Los filtros, si yo acá pongo mayor que 2020, obviamente me va a traer todos los años de ingreso de alumnos que son mayores a 2020. Lo mismo, menor, mayor o igual, les voy a escribir como son, pero es sencillo, son los de siempre, mayor o igual, 2020 incluiría los 2020, lo mismo respecto al menor, pero tiene algunos filtros particulares. Por ejemplo, si yo quisiera que no me traiga ningún año de ingreso, que sea 2020, ninguno con año de ingreso 2020, estaríamos acostumbrados a utilizar esta simbología, pero esta no es. El distinto en el CISACAD es el signo de admiración, el cierre del signo de admiración. Otro filtro que utiliza el CISACAD es el de intervalos. Si yo quiero que me traiga años de ingreso entre el 2017 y el 2021, voy a poner así, 2017, 2021. Eso es un filtro de intervalos. Me va a traer, obviamente es incluyente, incluye el 2017 y el 2021. Y otro método que utiliza también, otra manera de pedir filtros es cuando hago filtros sobre campos que son alfanuméricos. Eso eran numéricos. ¿Qué pasa? Si yo acá pongo el filtro sin ningún operador, por ejemplo, voy a poner mi apellido, ¿qué me va a traer el sistema? Va a traer todos los campos que diga Pixirili en el apellido y nombre. Si yo pongo solamente la P, me va a traer todos los apellidos y nombres que empiecen con P. Pero si yo quisiera, por ejemplo, quedarme con todos los estudiantes que se llamen Omar, y no empieza con Omar el apellido y nombre, entonces para buscar una cadena de caracteres dentro de un campo alfanumérico, tengo que encerrar
la consulta entre asteriscos. Por ejemplo, habíamos dicho Omar, quiero que me traiga todos los Omar, tengo que poner asterisco, Omar, asterisco. No importa el mayúscula y minúscula, no es estricto con eso. Si lo pongo mayúscula y minúscula lo va a encontrar igual. Pero sí tiene que estar entre asterisco. Entonces, esto nos va a encontrar una cadena de caracteres que va a devolver los chicos que se llamen Omar. Pero también nos va a devolver, si hay algún apellido, por ejemplo, que sea Pomar, también lo va a encontrar. Porque busca toda esa cadena de caracteres. Vamos a probarlo. Todos estos son porque se llaman Omar. Vamos a ver si tenemos, no estoy seguro que haya alguno, pero quizás sí. No hay ninguno con ese ejemplo. Pero si hubiera un Romario, también lo devolvería. Bien. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Me excedí un poco, pido disculpas. Sol, decime, ¿querés preguntar algo? Profe, es una consultita en particular, o sea, no tiene que ver con la materia. Ah, no, Consulta, una compañera, ¿sí? ¿hola? Sí, sí, te Una escucho. compañera consulta a quién debe dirigirse o quién es el coordinador porque ella quiere cursar el segundo cuatrimestre. Ella estaba inscripta, pero no pudo cursar el primero. Quiere ver si puede ingresar en el segundo. Y tendría que hablar con el coordinador de la facultad. ¿Vos sos de Santa Cruz? Sí. ¿Y quién es el coordinador ahí? Porque de esa forma el coordinador de Santa Cruz se pone en contacto con Fernando Buffone, de acá de Bahía Blanca. Ajá. Si no saben quién es el coordinador allá, bueno. No, profe, no sabemos. Ah, ¿y a quién le dieron la documentación? Tuvimos que mandarla, la mandamos todos ahí a la facultad de Bahía Blanca. Bahía Blanca. Bueno, mirá, entonces te doy dos posibilidades. O hablan con alguien del gremio, porque esto lo está administrando el gremio. O si no, acá en Bahía Blanca el coordinador general es Fernando Buffone. Okay, profe. No sé el mail, pero es el secretario de Extensión Universitaria. Fernando Buffone. Ok, profe, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, bueno, entonces los despido. Con las disculpas del caso, perdonen que me haya excedido un poquito. Esperemos, ahí me dicen que en la facultad están cambiando las redes, por eso estamos sin red. Así que, bueno, pensé que por ahí terminábamos hoy, no terminamos. Así que nos vemos el martes que viene, con ganas de terminar base de datos, con ya todos los prácticos listos, y ya casi cerramos la materia, ya casi estamos listos. Así que el martes terminamos con esto, terminamos con sacar también, y bueno, con las generalidades de estas bases de datos. Nos vemos, gente, buen fin de semana. Chao. Chao, profe, buen fin de. Chao. Chao, buen fin de. Nos vemos.